El módulo de jóvenes está realizado por los jóvenes radioterapeutas de la SATRO. Queremos agradecer a los organizadores, a la SATRO, nuevamente, por la invitación. En este módulo de paliativos vamos a tener a la coordinadora, que es la doctora Marina Peña Huertas, desde Madrid, España. No sé si la tenemos en cámara. Ella es oncóloga radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Buenos días, Marina. Buenas noches, en realidad, para vos. Buenas noches. Ella es ex miembro de la Junta Directiva del SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, como vocal junior desde el año 2019 al 2021. En nuestros disertantes vamos a tener al doctor Matías Zapata, médico especialista en radioterapia oncológica, médico de staff de BIT Centro Médico del Hospital Ramos Mejía, la doctora Tairé Brito, médica especialista en radioterapia de BIT Centro Médico y en el Hospital Militar Central, la doctora Carolina Arzuaga Berreneche, especialista en terapia radiante oncológica del Instituto Ángel Roffo. Ella es la actual jefa de residentes del Servicio de Radioterapia del Roffo. El doctor Kenzo Higa, médico radiooncólogo de MEVA Terapia Oncología Radiante. Para nuestros panelistas tenemos a la doctora Carolina Pasarela. Ella es oncóloga clínica con especial interés en urooncología. Es la actual jefa de residentes de oncología del Hospital Universitario Austral. Creo que la están... acá está la doctora. Buenos días, doctora. Y teníamos una paliativista, pero bueno, a causa de COVID salió positiva, así que no la vamos a tener el día de hoy. Bueno, les voy a dar comienzo a los chicos, ¿sí? Para que empieces con las disertaciones. Permiso. Bueno. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Javi, por la introducción y gracias a la SATRO por la invitación. Yo les voy a hablar acerca de fase 2, ¿sí? Es un trabajo de la Universidad British Columbia de Canadá. Es un fase 2 que es el resultado preliminar del SARS-5, ¿sí? Es un estudio basado en la población en el cual se hizo SBRT para pacientes oligometastásicos de hasta 5 lesiones. Bueno, es un estudio, un único brazo, ¿sí? Que tenía como objetivo funcionar, digamos, como una conexión, como un puente para lo que fue el cierre del COMET, ¿sí? Como gran trabajo de oligometástasis, y una apertura para lo que va a ser los fases 3 que vienen, y principalmente el objetivo fue determinar la toxicidad que tenía SBRT en este tipo de tratamientos, así como también, digamos, de definir si era un tratamiento seguro o no para este tipo de pacientes. Es un único brazo, como les dije, fue un fase 2, se trataron hasta 5 lesiones metastásicas, el reclutamiento fue de noviembre de 2016 a julio del 2020 y en total fueron 399 pacientes. El objetivo primario fue la toxicidad, así como el objetivo secundario, sobrevida global y sobrevida libre de progresión por sobre todas las cosas. Los criterios de inclusión, bueno, el tumor primario debería ser un tumor controlado, los pacientes debían tener un muy buen estado general, una expectativa de vida mayor a los 6 meses, fueron tratados, como les comenté, hasta 5 lesiones, los pacientes debían estar todos excelentemente estadificados y todos los sitios de tratamiento debían ser tratados de manera segura. Bien, este es el fraccionamiento que utilizaron, ¿sí? Por lo general se utilizó una única fracción, pero dependiendo de la localización de la lesión y el tamaño, se podrán llegar hasta 8. Respecto de lo que fue el seguimiento, fue un seguimiento medio de 28 meses, 19 pacientes, ¿sí? No formaron parte finalmente de lo que fue el trabajo, así que 380 fue el número final. Adenocarcinoma de próstata fue la histología más común, colorectal en segundo lugar, mama y pulmón posteriormente. El 69% de los pacientes tenían una única lesión, el 21% tenían 2 lesiones y el 9% tenían 3 o más lesiones donde realizaron SBRT. Bueno, pulmón y tejido óseo fue los sitios más comúnmente tratados. Y esto es lo importante del trabajo, la toxicidad. Fíjense, hubo 54 pacientes que tuvieron toxicidad grado 2, que eso representa un 14.2% de la población, 16 pacientes con toxicidad grado 3, no hubo toxicidad grado 4, y sí hubo un paciente con toxicidad grado 5 que representa el 0.3% de la población.
Teniendo en cuenta cuál fue el síntoma más común, el dolor, ¿sí? Fue una de las principales manifestaciones post-tratamiento, que más que nada estuvo presente en grado 2 y grado 3. Grado 3, la verdad que no hubo mucha manifestación post-tratamiento porque fue un tratamiento que fue muy bien tolerado. Y bueno, como les comentaba, grado 4 no hubo ninguno y grado 5 solamente un paciente. Lo que es la parte de sobrevida global fue relativamente buena, porque al primer año había una sobrevida de 93% y a los 4 años fue del 70%. Y comparado con el COMET, que fue el trabajo, digamos, que le abre la puerta a la SBRT en oligometastásicos, fíjense, este SARS-5 tuvo mejor toxicidad en cuanto a lo que fue la toxicidad grado 2 relacionado con el COMET. Fíjense, 18.7 versus 28.8. Lo que fue la toxicidad grado 5 también, fíjense, un paciente de 380 comparado con 3 de 66. Y lo que fue el dolor mayor o igual a grado 2, también hubo mejoría, 6.6% versus un 12% del COMET. En cuanto a la conclusión, la verdad que la SBRT se presenta como un buen, digamos, es una buena terapéutica relativamente segura para este tipo de pacientes, no solamente por lo que fue el control, sino que más que nada por la toxicidad. Respecto de lo que es el seguimiento y demás, es importante continuar y seguir alentando, ¿sí? Mayor enrolamiento de pacientes, más que nada con el SARS-CoV-3 o el SARS-CoV-10. Hay que tener cuidado, como dicen los autores, con aquellas lesiones más que nada hepáticas y de glándula suprarrenal, más que nada porque se vio que había un aumento de la toxicidad grado 3. Y bueno, es un tratamiento seguro, sin embargo, esto es muy alentador para lo que viene y bueno, es importante continuar con el desarrollo de nuevos trabajos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Taire Brito. Agradezco a la SATRO por haberme invitado esta tarde para poderles presentar 2 artículos. Primero, todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de tratar a pacientes para control hemostático por sangrado gástrico. Bien, este estudio fue desarrollado por el grupo japonés de radiooncología. Es el estudio prospectivo más grande que se ha dado, en el cual evaluó la efectividad de la radioterapia paliativa en el cáncer gástrico sangrante y asoció la dosis efectiva biológica con la sobrevida, la respuesta al tratamiento y el resangrado. Objetivos para aprender. Es entender la efectividad de la radioterapia en el control del sangrado en pacientes con cáncer gástrico, además de entender la influencia de los diferentes fraccionamientos de la radioterapia sobre los resultados. Caso de estudio. Hombre de 60 años de edad con cáncer gástrico sangrante incurable que presenta hemoglobina de 6.0 gramos decilitro, recibe una transfusión sanguínea, realiza radioterapia paliativa y posteriormente se planifica para recibir una terapia sistémica. Tiene una expectativa de sobrevida de 4 meses. Las preguntas que se cuestionaron fueron: ¿qué probabilidad tiene la radioterapia de manejar la anemia? ¿Cuál es la dosis de fraccionamiento que se debería elegir? Todos tenemos entendidos que aquellos pacientes que tienen cáncer gástrico es común que tengan un sangrado agudo. Además, se ha demostrado que la radioterapia externa maneja efectivamente lo que es el sangrado gastrointestinal. Es así que en este estudio se eligió a pacientes que hayan tenido un diagnóstico previo de cáncer gástrico, que hayan recibido transfusión sanguínea, que tengan niveles de hemoglobina menores a 8 gramos decilitro en las últimas 4 semanas antes de su inscripción. Además, se definió como respuesta como respuesta al sangrado los criterios de hemoglobina mayor a 8.0 gramos decilitro. Aparte de eso, no haber necesitado transfusión durante 7 días consecutivos, pero este tiempo tenía que ir desde el momento de la inscripción hasta la siguiente toma de muestra de sangre, además de no requerir ningún tipo de tratamiento de salvataje local. Y como criterios de resangrado se estableció la necesidad de transfusión
o de tratamiento de salvataje local, siempre y cuando se haya confirmado primero la respuesta. El endpoint primario fue la tasa de respuesta al sangrado con intención a tratamiento a las 4 semanas. Así se obtuvieron los siguientes resultados. 55 pacientes estuvieron inscritos de 15 centros. El 69% tuvieron una respuesta al sangrado. En el cuadro que vemos están todos los fraccionamientos que se utilizaron durante este estudio, estando resaltado en rojo aquellos fraccionamientos más comunes. La media de dosis total fue 20 grays aplicados en 5 fracciones. Dentro de lo que es la tasa de respuesta con intención a tratamiento versus la tasa de respuesta por protocolo, tenemos que a las 2 semanas se presentó 47% versus un 56%, bastante similar. Pero a las 8 semanas ya tenemos una diferencia bastante significativa, teniendo una tasa de respuesta con intención a tratamiento versus la tasa de respuesta por protocolo de 49% contra 90%. Además, la media de sobrevida fue 3.8 meses y también se demostró que la dosis efectiva biológica no es un predictor significativo sobre la sobrevida, tampoco es un predictor sobre la respuesta al sangrado y tampoco está asociada con el resangrado. Regresando al caso de estudio, con respecto a la primera pregunta, ¿qué probabilidad tiene la radioterapia de manejar la anemia? La respuesta es un 90%, siempre y cuando el paciente haya terminado o completado la radioterapia. Y la evaluación de la respuesta se hace a las 8 semanas. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué dosis de fraccionamiento se debería elegir? Realmente no se encontró una relación dosis-respuesta en los diferentes fraccionamientos. Los fraccionamientos más utilizados fueron 8 grays en una fracción, 20 grays en 5 fracciones y 30 grays en 10 fracciones. ¿Qué es el mensaje que nos tenemos que llevar nosotros a casa? Primero, la tasa de respuesta al sangrado fue alta por protocolo. Segundo, la frecuencia de ocurrencia de muerte inició al corto tiempo después de haber inscrito a los pacientes, lo que produjo una disminución de la tasa de respuesta con intención a tratar. Y la relación dosis-respuesta no existe en términos de sobrevida, respuesta al sangrado o resangrado. Dejando a un lado lo que es el control hemostático, ahora les voy a hablar cómo la nanotecnología actúa o la manejamos en oncología clínica. Este estudio fue realizado por el doctor Shivani Sad y su equipo de la Universidad del Norte de Carolina y se titula así: Caracterización prospectiva de la cinética de las células tumorales circundantes en pacientes con enfermedad oligometastásica que recibieron radioterapia definitiva. Hay que entender que estas células tumorales cinéticas son o se originan en lo que sería el tumor primario o en la metástasis, y se las va a encontrar en sangre periférica. En un estudio previo del 2018, lo que se hizo fue medir previamente la cantidad de células tumorales, ver qué cantidad de células se presentaban después de la radioterapia y se obtuvo de 18 pacientes, 13 tuvieron una disminución del total de las células tumorales y tan solo uno tuvo enfermedad residual. Pero 2 de esos pacientes tuvieron lo contrario, aumento de las células tumorales, lo cual predijo una enfermedad residual. Este es un estudio prospectivo en el cual se incluyeron a pacientes con enfermedad oligometastásica. Esta enfermedad era de diferentes sitios y tenía que ser en número de 5 o menor a 5. La premisa era que todos estos lugares tenían que haber recibido radioterapia. La muestra de plasma se tomó antes del tratamiento, durante el tratamiento de radioterapia y después del tratamiento de radioterapia en los seguimientos médicos por 24 meses. La evaluación de la enfermedad se hizo a través de lo que es el sistema RECIST y la enumeración de las células tumorales cinéticas se hizo a través del ensayo CAPIO-CYTE. ¿Qué querían analizar en esto? Era la cinética de las células tumorales, es decir, definir el perfil de progresión o de no progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se capturan las células tumorales circundantes?
Para esto se necesita una cámara en la cual se van a encontrar varios reactivos de captura para estas células. En la primera fase lo que se hace es un rodamiento de los leucocitos y las células tumorales, siendo rodeadas por una S-lectina, la misma que va a imprimir movimiento a estas células. Posteriormente, y en esta parte es cuando se integra la nanotecnología. Aquí es en un complejo formado por anticuerpos contra moléculas epiteliales específicas, como es la molécula de adhesión celular epitelial alfa, el HER2 alfa y el EGFR alfa, unidos junto a un dendrímero de séptima generación y junto al polietilglicano. Todo este complejo hace que sea mucho más sensible poder identificar así a lo que son las células tumorales circundantes. Bien, se obtuvieron 43 pacientes, la media o sitios de lugares metastásicos fue de 1, aunque el rango podía ser de 1 a 5. La media de seguimiento fueron 14.3 meses, que correspondió a 255 tomas o controles de células tumorales circundantes. 79% recibieron SBRT y la mayoría de estos, es decir, el 56%, tuvieron terapia sistémica. En este artículo se obtuvieron 3 resultados, uno que fue antes de la radioterapia, otro durante la radioterapia y otro posterior a la radioterapia. En este primer momento, que es durante la pre-radioterapia, se ve que absolutamente todos los pacientes que tenían una enfermedad oligometastásica presentaban células tumorales detectables en las muestras de plasma. No hubo diferencia ni en el lugar de localización de la metástasis, sea hueso, cerebro o víscera, ni tampoco en el número de metástasis. En este segundo tiempo, en el cual está recibiendo radioterapia el paciente, se toman muestras en la primera semana de la radioterapia, a mitad de la radioterapia y al finalizar la radioterapia. Aquí lo que se definió fue el perfil que presentó el paciente. Así tenemos en azul aquellos pacientes que tuvieron una cierta cantidad de células tumorales, pero al finalizar el tratamiento de radioterapia disminuyó. Así se le identificó como un perfil favorable. A diferencia de los que están en rojo, que tuvieron un aumento de las células tumorales, teniendo así un perfil desfavorable. ¿Cómo influyó todo esto? En lo que es el gráfico de la progresión libre, la sobrevida libre a progresión, se ve que la media en aquellos pacientes que tuvieron un perfil favorable fue de 11 meses, mientras que en aquellos que tuvieron un perfil desfavorable fue de 4 meses. Ahora, al finalizar post-radioterapia, ¿qué sucedió? El 72% experimentaron progresión de la enfermedad, sea en el mismo lugar donde tenían la primera oligometástasis o en lugares nuevos. Y después, que las células tumorales cinéticas mayores a 15 milímetros se encuentran asociadas con una enfermedad, con una progresión de enfermedad, un odds ratio de 3.31 y una P estadísticamente significativa. ¿A qué nos lleva a concluir esto? Que la cinética de las células tumorales predice la respuesta de la radioterapia en pacientes con enfermedad oligometastásica. Y además, la elevación de las células tumorales durante la evaluación se encuentra asociada con progresión a la enfermedad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy María Carolina Arzuaga Barreneche, soy la actual jefe de residentes del Instituto Oncológico Ángel Rofo y vengo a presentarles 2 trabajos correspondientes al módulo de cuidados paliativos. Bien. Empezamos por este trabajo, que se titula El impacto de la carga volumétrica de las lesiones metastásicas en los resultados de pacientes oligometastásicos extracraneales. Este fue un estudio que fue multiinstitucional. Los objetivos del estudio fueron investigar si el volumen total de las lesiones metastásicas puede funcionar como un factor pronóstico independiente en los pacientes oligometastásicos y además discutir las diferentes teorías que subyacen a estas afirmaciones y ver cuál es realmente el potencial beneficio que podríamos tener en el campo de la radioterapia teniendo en cuenta esto. Bien, como contexto de lo que estudiaron en este estudio, perdón la redundancia,
Hay que tener en cuenta que la oligometástasis típicamente está definida como el número de metástasis que se encuentran imagenológicamente en un paciente. Y esta definición es realmente inconsistente en la literatura. También hay que tener en cuenta que no existen en la actualidad biomarcadores clínicos o moleculares que nos permitan clasificar a dichos pacientes. Teniendo en cuenta esto, se plantea la hipótesis de si la carga volumétrica total de las metástasis en un paciente de presentación inicial oligometastásico puede servir como un factor pronóstico independiente para los resultados oncológicos. Y con esto se plantean los 3 endpoints primarios del estudio, que son supervivencia libre de progresión a distancia, progresión general y la supervivencia global. Bueno, con respecto a los antecedentes de la hipótesis, hay que tener en cuenta que en el estudio evaluaron lo que sucede con algunos tumores primarios, como en este análisis SER que fue evaluado en los tumores de mama, en el cual se encontró una correlación entre el tamaño tumoral del primario y la tasa de metástasis a distancia. En este análisis se encontró una prevalencia de metástasis a distancia al momento que los tumores fueron diagnosticados con respecto a su tamaño. La prevalencia fue de 0.5% para tumores primarios menores o iguales a 1 centímetro y de 26.3% para tumores primarios entre 9 a 10 centímetros, es decir que para estos tumores mayores la prevalencia era mucho mayor. Similar fue el caso en el volumen tumoral intracraneal acumulativo, en el que se ha descrito en la literatura, que este puede ser un parámetro pronóstico independiente para la sobrevida global, no siéndolo así el número de metástasis presentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis en el que unas metástasis más grandes tienen un potencial metastásico mayor y un volumen metastásico acumulativo mayor representa en sí mismo un aumento en la progresión sistémica de la enfermedad. Bien, como método se incluyeron 6 departamentos de oncología radioterápica a través de 4 países, en los cuales se tomó una muestra inicial de 1.033 pacientes que fueron tratados con SBRT en metástasis extracraneales y se definió oligometástasis como menos o igual 5 lesiones extracraneales al momento en el que se inició el primer curso de SBRT. Como criterios de exclusión, se tuvieron en cuenta pacientes que no hubiesen recibido un tratamiento curativo de su enfermedad de base, que tuvieran lesiones metastásicas cerebrales preexistentes, pacientes que no hubiesen recibido un tratamiento local, para las lesiones oligometastásicas que fueron tenidos en cuenta para la SBRT, o cuando se hubiesen perdido los datos de volumen, que precisamente era lo que se quería evaluar en el estudio en el momento de hacer la SBRT. Bien, se utilizaron el modelo de regresión de Cox para evaluar la relación entre el PTB total en la presentación oligometastásica y los resultados oncológicos, y luego de tener en cuenta estos criterios de exclusión, se tuvo una muestra total de 961 pacientes, de los cuales el 90% presentaban 3 o menos lesiones metastásicas y la gran mayoría de ellos tenían una única lesión, el 59.4% de estos pacientes, mientras que 3 lesiones presentaban el 9.6% de los pacientes. Bien, con respecto a los pacientes que habían recibido terapia sistémica previa a la SBRT, la mayoría de ellos no había recibido ninguna terapia, fue el 65.8%, y el 34% sí había recibido terapia sistémica. Con respecto al sitio de metástasis inicial, se tuvo en cuenta la mayoría de los pacientes que presentaban metástasis que fueran extraóseas, el 71.7% de esos pacientes tenían metástasis no solo óseas y el 28.3% de los pacientes presentaban lesiones óseas únicamente al inicio. Bien, con respecto a la mediana de PTB total, fue de un 40 cc y el GTB fue de 8.2 cc total en una mediana. Bien, con respecto a los resultados, la mediana de seguimiento fue de 24.4 meses y estas son ya las gráficas que nos empiezan a dilucidar los resultados del estudio. Con respecto a el periodo libre de progresión a distancia, la mediana fue de 15.1 meses. Con respecto a la progresión general, la mediana de tiempo fue 43.5 meses y con respecto a la sobrevida general, la mediana de tiempo fue 44.7 meses.
Y estas gráficas que ya nos muestran el significado clínico del estudio, la primera gráfica que relaciona el PTB total y lo divide en cuartiles, asociándolo, cada una de las gráficas que les voy a mostrar, a los 3 endpoints evaluados en el estudio. Esta primera lo relaciona con la sobrevida libre de progresión a distancia, y como podemos ver, la línea negra, que es la línea que está arriba, es la que representa los PTBs menores, es decir, los PTB menores a 19.7 cc, y la línea verde, que es la que, digamos, la que vemos abajo, es la que representa los PTBs totales mayores a 85 cc. Como podemos ver ya en esta gráfica, las gráficas son bastante separadas, lo que nos habla de que hay un significado clínico importante en el estudio. Lo mismo, un resultado similar ocurrió con la progresión generalizada, las líneas exactamente iguales a las anteriores, siendo más favorable siempre para un PTB menor de 19.7 cc, que fue el que tomaron como referencia. Y para sobrevida general, para supervivencia global, perdón, también las gráficas exactamente iguales favorecían a un PTB total menor. Bien, con respecto al análisis multivariable, se tuvieron en cuenta como variables de confusión la histología primaria del tumor, el número de metástasis, que se presentara enfermedad extraósea o la terapia sistémica previa a la SBRT, y con respecto al PTB total también se hizo una transformación logarítmica para tener en cuenta los efectos lineales significativos. Bien, estas tablas nos muestran la relación del PTB total ya cuando se hizo el ajuste de la multivariable. La primera nos habla de la relación con la progresión a distancia, y vemos que hay un significado y un aumento cuando se aumentaba el doble el PTB total, había también aumento en el riesgo de progresión a distancia hasta 18 meses después de haber realizado la SBRT. Como vemos en la tabla, de 0 a 6 meses este aumento era del 40.6% entre mayor fuera el PTB, de 6 a 12 meses de 11.6% y hasta 18 meses todavía había un riesgo de 18.2% entre mayor fuera el PTB. Bien, para progresión generalizada nada más se encontró significado o asociación en los primeros 6 meses de haber terminado la SBRT. Y esto que me pareció muy importante es que ya para hablar de sobrevida global, la asociación se vio hasta 24 meses después de haber realizado la SBRT, es decir, 2 años después, todavía se encontraba que estos pacientes entre más aumentaban, cuando se aumentaba el doble su PTB total, representaba un riesgo de muerte de 34.9%. Bien, también se evaluó en el estudio el GTB, aunque este se tuvo solamente en el 76.1% de los pacientes, se habían perdido datos, sobre todo para lesiones espinales y para lesiones pulmonares, pero en los resultados que se tuvo con el GTB se confirmó que había una asociación significativamente alta, igual que como se relacionó el PTB con los mismos endpoints que se evaluó con el PTB. Y finalmente la discusión logra concluir que las metástasis más grandes pueden ser pueden generar un potencial mayor de metástasis, similar que como ocurre en los tumores primarios, y además que la enfermedad oculta puede tener una mayor probabilidad en cuanto aumente el tamaño de las metástasis. ¿Cuál digamos que sería el impacto potencial de entonces conocer el volumen metastásico total para nosotros en el campo clínico? Y lo que ellos se plantean son 2 cosas principalmente. Primero, sería tener en cuenta la probabilidad de entender cómo funcionan realmente las enfermedades o el comportamiento de la enfermedad oligometastásica, y además identificar a cuáles de estos pacientes podríamos ofrecerle terapia sistémica asociada a la SBRT. Como conclusión, entonces, el estudio logra demostrar una relación significativamente alta entre el volumen metastásico en la presentación de la enfermedad oligometastásica para SBRT y los resultados oncológicos obtenidos, esto asociándolo y controlándolo con factores como la histología de la enfermedad, el número de metástasis, la enfermedad ósea asociada, el tratamiento sistémico previo a la SBRT. Y finalmente, el volumen de las lesiones metastásicas puede ser un factor pronóstico independiente asociado a los pacientes con enfermedad oligometastásica, por lo cual proponen más estudios hacia futuro. Bien, con respecto al segundo trabajo, es este trabajo que evaluó predictores de eventos relacionados con el esqueleto en pacientes tratados con estabilización quirúrgica en metástasis óseas a las cuales se les realizó o no radioterapia postoperatoria.
Bien, la radioterapia postoperatoria es rutinariamente administrada en los pacientes a los cuales se les realiza una estabilización quirúrgica, ya sea porque presentan una fractura patológica confirmada o un riesgo inminente de fractura patológica en los huesos que soportan peso de las extremidades, principalmente el fémur y el húmero, en pacientes pues, con enfermedad metastásica. Y esto se hace con la intención de reducir la falla local posterior a esta intervención quirúrgica. Los regímenes más comúnmente usados son 30 Gray en 10 fracciones, abarcando todo lo que es el material quirúrgico, y los datos que soportan esta práctica realmente obedecen a estudios retrospectivos que son antiguos y bastante pequeños. Bueno, a tener en cuenta que los pacientes con enfermedad sistémica no controlada tienen un peor pronóstico y un riesgo mayor de mortalidad, y algo que tuvieron muy en cuenta en el estudio fue el hecho de que las terapias sistémicas modernas están aumentando cada vez más el uso de agentes estabilizadores óseos como los bifosfonatos y los inhibidores del RANK, que ellos de por sí solos logran controlar y estabilizar la enfermedad ósea sin que sea necesario hacer radioterapia postoperatoria. Entonces, con esto se plantean el propósito del estudio, que es reevaluar cuál es el efecto benéfico de la radioterapia postoperatoria en una corte moderna de pacientes y determinar cuáles son los predictores clínicos de los eventos relacionados con el esqueleto. Bien, para esto se tomó un grupo de pacientes a los cuales se les realizó la estabilización quirúrgica en un único sitio metastásico de huesos que soportaran peso en las extremidades, y esto fue en un único centro también, en los Países Bajos entre el 2012 y el 2019. Se tomaron en cuenta algunos aspectos de cada paciente, como los aspectos demográficos, la histología de la enfermedad, factores de tratamiento como la dosis de radioterapia y el equipo quirúrgico, y se definió como eventos relacionados al esqueleto que presentaran los pacientes después de la intervención patologías, fracturas patológicas, necesidad de reirradiación o una reintervención quirúrgica en el hueso comprometido, y además el otro endpoint primario del estudio fue la sobrevida global, que se estimó mediante el método de Kaplan-Meier. Los predictores de los eventos relacionados con el esqueleto fueron evaluados usando los métodos de regresión de Cox. Bien, con respecto a los resultados, 82 pacientes fueron elegidos para el estudio, que fueron tratados entre el 2012 y el 2019 con una mediana de seguimiento de 8.1 meses, y los pacientes sobrevivientes 28.9 meses. De estos pacientes, 74% de los pacientes habían recibido una cirugía que era una fijación interna, una fijación endomedular, y el 26% de los pacientes se les había hecho fijación interna o un reemplazo total. 73% de estas cirugías habían sido profilácticas y 27% se habían sido por fracturas patológicas, y los sitios más comunes fueron el fémur con un 94% de los pacientes, húmero 5% y la tibia 1%. Las histologías primarias fueron mama 26%, pulmón 24%, próstata 10%, y el resto los agruparon en un 40%, a tener en cuenta que el 78% de los pacientes tenían un muy buen performance status, un ECOG de 1-2, y el 38% de estos pacientes recibieron agentes de estabilización ósea. 44 de los pacientes, de los 82 pacientes elegidos, recibieron radioterapia postoperatoria con una mediana dosis de 30 Grays en 10 fracciones y un porcentaje de cobertura del material quirúrgico del 100%. La mediana de sobrevida fue de 11.3 meses y a un año el porcentaje fue de 48.3 meses de sobrevida para estos pacientes, y las muertes registradas en los primeros 3 meses posteriores a la cirugía ocurrieron en 14 de los 37 pacientes no tratados con radioterapia versus 4 de los 45 pacientes tratados con radioterapia. Bien, esta gráfica ya nos muestra los resultados de este estudio, que realmente no hubo una diferencia significativa entre los pacientes tratados con radioterapia y los que no. Podemos ver que 63 pacientes sobrevivientes en los primeros 3 meses, 10 de ellos presentaron eventos relacionados al esqueleto, y la incidencia acumulada general de estos eventos a un año fue de 9.8% para los pacientes que no recibieron radioterapia versus 10% para los pacientes que sí recibieron radioterapia, es decir, que no fue estadísticamente significativo. Con respecto a los predictores de los eventos relacionados con el esqueleto, se encontró una asociación positiva entre el uso de los agentes fortalecedores óseos, con un hazard ratio de 0.22, y la malnutrición se asoció como un evento, como predictor negativo, con un hazard ratio de 3.69. Con respecto a la dosis biológica equivalente o el porcentaje de cobertura del material quirúrgico, no se encontró ninguna asociación con los eventos relacionados con el esqueleto. Como conclusión, entonces, el estudio
no apoya, digamos, significativamente el uso de radioterapia en estos pacientes. Dice que la radioterapia postoperatoria no representa ningún efecto significativo en la presentación o no de los efectos relacionados con el esqueleto, a tener en cuenta que estos pacientes realmente tienen una sobrevida muy pobre. En este estudio fue de 48% a un año, indicando pues, que tienen un riesgo alto de mortalidad, y el uso de fortalecedores óseos parece ser un factor protector, así como la malnutrición parece aumentar el riesgo de presentar eventos relacionados con el esqueleto. Entonces, como conclusión final, esta serie no apoya el uso rutinario de la adición de radioterapia postoperatoria luego de una estabilización quirúrgica en pacientes que presentan lesiones óseas en los huesos que soportan peso en las extremidades, y propone las futuras investigaciones prospectivas para aclarar esta respuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Kenzo Higa, soy médico radioterapeuta de Mevaterapia, Centro Oncológico, y hoy voy a estar contándoles y hablando un poquito sobre dos estudios. El primer estudio es un fase 2, el cual propone realizar cirugía seguida después de SBRT a pacientes con metástasis epidurales espinales con compresión medular. El objetivo de este estudio fue evaluar las recaídas locales a 12 meses y la funcionalidad de estos pacientes y los efectos adversos. Fueron registrados 33 pacientes, de los cuales de estos 23 tenían una lesión radioresistente. A estos pacientes se les aplicó el score de Bliski, la cual fue dado, todos estos pacientes tuvieron un score de 1C, 2 y 3. Se les realizó a todos estos pacientes una cirugía por vía posterior con una descompresión de la lesión medular y una fijación. Y posteriormente se les realizó un tratamiento de SBRT de 24 horas en 2 fracciones. Los resultados fueron que a 12 meses las recaídas locales fueron solamente del 13%. 20 de estos pacientes podían caminar normalmente o solamente asistidos con un bastón. La toxicidad fue inducida por radioterapia, la mielopatía. Ningún paciente presentó mielopatía, solamente un paciente presentó una radiculopatía, y fracturas con compresión medular solamente produjeron 6 pacientes. En conclusión, la cirugía y posterior SBRT para las compresiones medulares ha demostrado que puede generar un control local a largo plazo con bastante efectividad, ya que solamente 13% de los pacientes tuvieron una recaída temprana. Ahora vamos a charlar de otro estudio, que habla del desarrollo y la validación de un score basado en un modelo de RPA predictorio para la reagudización de dolor en pacientes que han recibido SBRT a nivel espinal. El objetivo de este tratamiento fue desarrollar y validar internamente una escala, un modelo, para aquellos pacientes que tenían reagudizaciones del dolor posterior a SBRT espinal. Y estratificar estos pacientes también para poder ver a cuáles se le podría otorgar un tratamiento para que tuvieran un menor impacto en sus vidas. La definición que ellos plantean de reagudización del dolor es el dolor agudo, o sea, empeoramiento del dolor agudo en la zona tumoral, la necesidad de colocar un nuevo opiáceo o aumentar la dosis, también sea de corticoides, opioides, y también la hospitalización de los pacientes. En este estudio se enrolaron 616 pacientes, los cuales se realizaron nuevamente SBRT. Solamente 125 presentaron reagudización del dolor. Los pacientes
fueron tratados con una sola fracción de 16 o 24 grays o en múltiples fracciones de 36 o 30 grays en 3 fracciones. Perdón. Y también se tuvo en cuenta, obviamente, el volumen del PTB. Este estudio logra poder dividir y estratificar a estos pacientes en 3 grupos y una comparación de 2 grupos. El primer grupo de bajo riesgo, que tenían un score de 0, se vio que tenían, comparados con el grupo de validación que se utilizó, pues se utilizaron 2 grupos, una de validación, tenía una muy baja probabilidad de producir reagudizaciones del dolor. El grupo de riesgo intermedio, aquellas que tenían un valor de score de 1, tuvieron baja también probabilidad de aparición de reagudizaciones del dolor, pero sin embargo se ve obviamente mayor al de bajo riesgo. El donde sí hay una brecha, que ya es el grupo de alto riesgo, los cuales tienen un score mayor a 1, ya la mayoría del 30% de estos pacientes tenían reagudizaciones del dolor. Y lo que también ellos comparan es la unión del grupo de bajo riesgo y el grupo de intermedio riesgo, compararlo con el grupo de alto riesgo, ya que los valores del grupo de bajo riesgo y de intermedio riesgo son bastante parecidos, y también lo comparan y ven que también significativamente, comparando los 2 grupos, el grupo de alto riesgo sigue teniendo mayor probabilidades de producir reagudizaciones. La conclusión que ellos llegan es que este modelo predictorio de reagudizaciones del dolor post-radioterapia les permite evaluar bien y estratificar a este tipo de pacientes, los cuales se podrían ver beneficiados de alguna manera, ¿sí? Los tumores, bueno, acá puse un pequeño resumen también de los criterios en los cuales se utilizan ellos para estratificarlos, que fue la involucración de los tejidos blandos, el score de Blisk, el score de SINS y un GTD mayor a 8 mayor a centímetros cúbicos. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Marina y vamos a comenzar la mesa de discusión. Hola, buenas tardes o noches en mi caso. No sé si se me oye bien. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la SATRO la invitación a este evento y en particular quería agradecer a los doctores Verónica Vázquez, Javier Otero y María José Girola por haber contado con mi participación y yo a su vez haber podido contar con su ayuda. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones juntos. En segundo lugar, quisiera felicitar a los disertantes por sus exposiciones con un elevado contenido científico y una excelente presentación de las mismas. Así que enhorabuena. Y bueno, creo que vamos a tener un buen debate con preguntas muy interesantes en torno a los trabajos expuestos, pero quisiera comenzar esta mesa de discusión con la presentación de un caso clínico del cual iré realizando preguntas acerca del manejo del paciente, del cual espero que respondan tanto los disertantes como nuestra panelista. Y posteriormente realizaré algunas preguntas dirigidas a los disertantes sobre la presentación de cada uno de sus trabajos, a los cuales, por supuesto, se podrá añadir cualquier otra pregunta que se considere por parte de los asistentes. Así que allá vamos, no me entretengo más. A ver, voy a compartir pantalla. Ahora, vale, pues empezamos. Se trata de un paciente varón de 60 años con un antecedente de un cáncer de próstata diagnosticado en el 2012. En enero de este año se somete a prostatectomía radical y linfadenectomía bilateral, con una anatomía patológica de un adenocarcinoma Gleason 7, 3+4, que compromete el lóbulo derecho, invasión vasculolinfática y perineural positiva. Finalmente fue un PT2A, PN0, M0 por imágenes convencionales, una resección completa, R0 y un PSA postquirúrgico indetectable. 4 años más tarde se detecta un aumento de PSA hasta 0,3 nanogramos por decilitro, teníamos una recidiva bioquímica. En este momento se decidió realizar un PET-colina en el cual se demostró una moderada actividad metabólica en la topografía de la vesícula seminal izquierda con un SUV de 2,5, en principio de aspecto inespecífico, pero no se podía descartar vinculación con su enfermedad de base. Resto sin hallazgos.
En este momento se decide realizar radioterapia sobre el lecho de la prostatectomía, incluyendo esta captación en el PET, inespecífica pero sospechosa moderadamente. Se administran 70 grays en 35 fracciones a 2 grays sesión. Posteriormente continúa controles con descenso de PSA, hasta que en el año 2017 comienza un aumento progresivo, siendo en noviembre de 0,8 a los 10 meses tras la radioterapia. En noviembre sigue ascendiendo hasta 1,04. En este momento se realiza un nuevo PET colina al paciente que demuestra una captación adenopática en bifurcación aortoilíaca y en la cadena ilíaca primitiva izquierda, con un sub de hasta 3,1. Resto sin hallazgos. Ante estos hallazgos, el paciente sería un M1A, inicia deprivación hormonal. Desciende el PSA, en mayo del 18 es de 0,18, pero en agosto del 18 ya tenemos una nueva elevación hasta 2,64. Presentamos una resistencia a la castración. En septiembre del 18 el PSA ya es de 4,45, realizándose un PET galio PSMA en el que se observa esta misma captación que habíamos visto en el PET colina previo con un bajo metabolismo. Dados estos resultados, ¿qué conducta terapéutica propondrían? Pregunto a nuestros disertantes o a nuestra panelista oncóloga clínica. Bueno, antes de nada quería agradecerles por invitarme al evento, muy interesante el caso. Bueno, estamos ante un paciente con un cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable, con enfermedad oligometastásica. Me llaman la atención algunas características descriptas, digamos, en el caso clínico, o sea, por ejemplo, la rapidez con la que desarrolló la resistencia a la castración, llamativo. La realidad es que dentro de las conductas terapéuticas que podemos proponer, sabemos que este grupo de pacientes, si bien tienen un curso favorable y tienen una sobrevida a 5 años bastante elevada, en este caso vemos algunas características biológicas agresivas, como por ejemplo esto que comento, que es el tiempo en el que desarrolló la resistencia a la castración. Aún así, sabemos que son pacientes que viven muchos años y en los cuales debemos siempre tener en cuenta, al ofrecer una estrategia terapéutica, su calidad de vida y balancear los beneficios del tratamiento y las toxicidades. Me parece que en este contexto podríamos valorar hacer, siempre que sea posible y que el paciente esté en las condiciones de poder realizar, tener en cuenta la posibilidad de un rescate quirúrgico en el caso de que sea pasible, y si no, considerar radioterapia. La realidad es que me parece que si yo, digamos, si fuera un paciente que yo evaluaría en mi práctica, digamos, habitual, no hubiese iniciado la castración tan rápido. Nos parece que siempre es importante no ser tan rápidos a la hora de castrar a un paciente, teniendo en cuenta todos los efectos adversos que están asociados a la misma, y tampoco tan lentos, pero siempre balancear y saber cuándo es el momento oportuno de iniciar. Y la realidad es que, bueno, consideraría esas dos opciones terapéuticas. No sé qué opina el resto. Hola. Sí. Bueno, sí, la verdad que es un paciente que, bueno, coincido, tuvo una resistencia a la castración bastante precoz. Me parece que sí, estoy de acuerdo con la conducta, más que nada porque es un paciente, digamos, que tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento con criterio curativo, nuevamente. O sea, es un oligometastásico. Si bien al margen de lo que fue la cirugía de inicio, posteriormente, bueno, lo que fue la captación del PET colina de las adenopatías, coincido, sí, creo que primero iría por el tratamiento quirúrgico, de ser posible, y si no por SBRT puntualmente en esas lesiones captantes. Habría que valorar, bueno, el tamaño, me parece, bueno, y qué tan cerca tenemos alguna estructura, como para definir el tema del fraccionamiento, pero sí, totalmente creo que tiene la posibilidad de seguir accediendo a un tratamiento con criterio radical, y eso es algo que afortunadamente ahora se lo podemos ofrecer, no comparado con 30 años atrás. Pues yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Matías. Me parece que siendo un paciente que había recibido un tratamiento previo de radioterapia y que la recaída en este momento pues está ubicada en unas adenopatías que están probablemente por fuera del campo de tratamiento, podríamos ofrecerle una SBRT en caso tal de que no fuera posible de hacer un rescate quirúrgico, y obtener muy buenos resultados, obviamente con una intención curativa, como ellos lo decían en el caso puntual de este paciente.
Muy bien. Bueno, pues muy bien. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha comentado respecto a este paciente. En su momento no se consideró que era candidato a cirugía y se decidió realizar SBRT sobre esas dos adenopatías que estaban a la altura de la L5 y efectivamente estaban fuera del campo de irradiación previo. Se administraron, en este caso, 50 grays en 5 fracciones de tratamiento, a 10 grays por sesión. El paciente finaliza el tratamiento completamente asintomático. Posterior a la SBRT, el PSA desciende hasta 0,24 nanogramos por mililitro. En este paciente, dado lo peculiar del desarrollo de su enfermedad, se decidió hacer seguimientos con pruebas de imagen, con PET-colina. Se realiza un nuevo control en marzo del 19 en el que se detectan adenopatías hipercaptantes localizadas en retroperitoneo pericaboaórtico. La mayor de ellas de 15×19 y submáximo de 5,8. Además de las cadenas ilíacas primitiva interna e izquierdas. El intervalo libre de progresión en este caso fue de solo 6 meses. ¿Qué conducta tomarían? Tenemos unas nuevas lesiones, estas estaban un poco más craneales, estaban como a la altura de L2, L3, L4. Bueno, me parece que el intervalo que presentó, si bien es corto, es más o menos lo que está reportado en algunos ensayos clínicos en los que se estudia, digamos, el rol del SBRT en estos pacientes. Bueno, otra vez, me parece que tendríamos que valorar dentro de las opciones que estamos considerando si sería pasible otra vez de rescate quirúrgico y si no, considerar nuevamente hacer radioterapia. Me parece que todavía no estaríamos ante un paciente que se beneficiaría de un inicio de un tratamiento sistémico. Me parece que no sería todavía el momento indicado. Sí, la verdad que imagino que si no fue quirúrgico en la primera opción, no creo que sea quirúrgico ahora, quizás hay alguna comorbilidad del paciente que lo impide, pero sí, son dos lesiones que están por encima de lo que fue el tratamiento no solamente primario, sino que lo que fue el rescate con SBRT, así que creo que SBRT sigue siendo la mejor opción puntualmente para este paciente, más que nada, bueno, porque sigue estando dentro de lo que es la oligoprogresión, ¿no es cierto? Efectivamente. Hola. Sí, concordando obviamente con los demás, se probaría primero obviamente la conducta quirúrgica, pero también pienso que si fue descartada en primera instancia la conducta quirúrgica, probablemente para este paciente nuevamente, más todavía tratándose de una zona un poco más compleja de acceso como el retroperitoneo, probablemente sea candidato más que nada a un tratamiento con radioterapia. Nuevamente, sigue estando dentro de lo que es la oligometástasis, a pesar de que el periodo libre de enfermedad ha sido relativamente corto, pero creo que sigue estando dentro de los estándares. Muy bien, pues efectivamente nos encontramos ante una oligoprogresión con un intervalo libre de progresión muy escaso. El paciente no era quirúrgico, de nuevo, con lo cual se realizó un nuevo tratamiento con SBRT sobre estas adenopatías, que estaban a la altura de L2, 3, 4. En este caso se administraron 40 grays en 5 fracciones de tratamiento, a una dosis de 8 grays por sesión. Igualmente, el paciente finaliza el tratamiento asintomático. Durante 2 años el paciente se mantiene libre de enfermedad hasta que en mayo-junio del 21, con un PSA de 0,36, se realiza un nuevo PET-colina de seguimiento y se objetiva una nueva progresión adenopática en el ilíaco primitivo derecho, ilíaco primitivo izquierdo y precabo, a la altura de la L5. Recordemos donde se realizó el primer tratamiento con SBRT. Además, objetivamos una lesión ósea en L5 con un trazo fractuario no doloroso, no sospechosa de metástasis. En este momento estamos ante una zona irradiada, un paciente en una nueva progresión. En este caso era un poquito más accesible y en este caso sí que decidimos realizar un vaciamiento ganglionar retroperitoneal con una anatomía patológica de metástasis de adenocarcinoma de origen prostático en 3 de 5 ganglios. Tras esta cirugía, el PSA postquirúrgico no es de 0, se nos queda en 0,26.
Posteriormente, con un PSA de 0,5 tenemos una sospecha de una lesión ósea única, comprobada por gammagrafía ósea a nivel del hemisacro derecho inferior, confirmada con una resonancia pélvica, impresión a erosionar la cortical hacia el lado posterior con un tamaño pequeñito de 20 por 13 milímetros y además se biopsia y se confirma que es una metástasis de adenocarcinoma de origen prostático. Llegados a este punto, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad que muy interesante el caso, porque nos demuestra el beneficio de todas estas maniobras de, en este caso, radioterapia y cirugía, el manejo de los pacientes oligometastásicos, y considerando que es un paciente que tuvo un diagnóstico en el 2012 y llegó a lo largo de todos estos años a controlar su enfermedad solo con estas estrategias. Pero aún así, teniendo en cuenta la evolutividad, creo que en este caso sí ya me plantearía iniciar algún tratamiento sistémico, ¿sí? La realidad es que no lo veo escrito, pero imagino, no sé bien qué pasó, si siguió, digamos, con castración química o no, eso no lo tengo bien en claro, pero teniendo en cuenta que presenta un patrón ganglionar y óseo, y evaluaría si se encuentra o no sintomático. Por ahora tiene una lesión en columna, obviamente tenemos que evaluar la estabilidad de la columna y si se encuentra sintomático o no con respecto a esa lesión, y lo mismo, digamos, para la lesión en la cresta ilíaca. Creo que en caso de que esté sintomático, valoraría hacer radioterapia antálgica, con criterio antálgico, y me parece que podría ya considerar un inicio de un tratamiento con un antiandrógeno de nueva generación. Tendría, digamos, una tendencia a seleccionar estas drogas por arriba de la quimioterapia, aunque ambas demostraron ser beneficiosas en este grupo de pacientes. Pero bueno, creo que si fuera un paciente en mi consultorio, en la práctica habitual, ya consideraría iniciar un tratamiento sistémico. No sé si el resto quiere opinar. Sí, yo creo que la verdad que llama la atención que era un 3+4, bastante combativo el muchacho, pero bueno, sí, creo que estoy de acuerdo con la conducta sistémica. Bueno, ver puntualmente esa lesión ósea, si genera algún tipo de síntoma, en ese caso sí, optaría por lo que es la radioterapia, y bueno, simplemente, bueno, espero que se puede llegar a optar quizás por una nueva SBRT, no sé bien cuál es el tamaño de la lesión y demás, pero se puede llegar a tener como una nueva opción terapéutica. De todas maneras, si el paciente no tiene síntoma, directamente seguiría con el tratamiento sistémico, nada más. Muy bien. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. En este caso, se trataba de una nueva oligorrecurrencia, lesión única, ósea. En principio el paciente no tenía clínica, pero dado que era una lesión pequeñita, fácil de tratar, se decidió administrar una nueva SBRT sobre esta lesión del hemisacro derecho. Se administró una dosis de 30 grays en 3 fracciones de tratamiento, a 10 grays por sesión. Y bueno, hasta aquí llegaría el caso clínico. Ya lo hemos estado comentando a lo largo del desarrollo del caso, pero bueno, no sé si respecto a los fraccionamientos y a la posible toxicidad derivada de los mismos, si podrían ofrecer algún comentario más, añadir si hubieran realizado algún otro fraccionamiento, alguna otra pauta terapéutica. Yo creo que el tratamiento que se llevó a cabo del paciente fue bastante correcto, no fue lo que estuvimos hablando. Y la toxicidad del mismo tuvo muy buena tolerancia a la toxicidad el paciente, y no creo que cambiaría ni los esquemas ni el tipo de tratamiento al cual se le impartió en cada momento. Muy bien. Muy bien, pues no sé si hay algún comentario más o pasamos a las preguntas relacionadas con los abstracts. Si os parece que vamos un poquito justos de tiempo. Vamos con ello. Venga, comenzamos con el doctor Zapata. Respecto al abstract 108, el ensayo fase 2 de SBRT en oligometástasis
hasta 5 lesiones. Le voy a enumerar un par de preguntas y una vez que las elabore ya me contesta, ¿vale? Por supuesto, lo que he comentado, si hay alguna pregunta más entre los congresistas, pues están abiertos a realizarla. La primera pregunta sería que ¿cuáles considera que son las fortalezas del trabajo que ha expuesto? Un trabajo muy interesante. Y respecto al paciente que tuvo toxicidad grado 5, ¿qué considera al respecto? ¿Está documentado la localización de la lesión, la dosis que se administró y demás? ¿Consideró que se hubieran podido hacer de otra manera el tratamiento? Bueno, me parece que puntualmente este trabajo, una de las fortalezas es que el número de pacientes fue un número bastante representativo. A ver, son 380 pacientes que, teniendo en cuenta, digamos, el criterio de inclusión que se utilizó puntualmente, buen estado general, oligometastásicos, con enfermedad controlable, o sea, es una cantidad de pacientes que vamos a empezar a ver cada vez más actualmente. Entonces me parece que para lo que el trabajo buscó y el objetivo es un buen número el que llegaron a enrolar. Pero puntualmente me quedo con la toxicidad, que fue el objetivo primario, ¿sí? Si bien el COMET fue fue el trabajo que le abre la puerta a la SBRT en oligometástasis, y los resultados eran alentadores en cuanto a sobrevida global y demás, la toxicidad había quedado como no tan bien vista, y afortunadamente, puntualmente en este trabajo se hizo mucho hincapié en la selección, de las lesiones que sean tratables, en cuanto a la marcación, la seguridad, y eso se vio que hubo una menor cantidad de pacientes con toxicidad, y no solamente eso, sino que hubo en menor grado, comparado con lo que fue el COMET y comparado con otros trabajos. Ellos puntualmente hablaban de lo que era la región de Canadá, ¿no? Porque es un trabajo de Vancouver. Respecto a lo que fue la toxicidad grado 5, puntualmente ese paciente era un paciente con 2 lesiones hepáticas por un CA de colon. Una de las lesiones estaba cerca de lo que era el porte hepático y posterior a SBRT desarrolla una esteniosis biliar. Lo que vieron fue que, al margen de que recibió tratamiento, ya sea de rescate quirúrgico, hubo proceso infeccioso, antibiótico, no pudieron resolver lo que fue la infección, así que no tuvo una buena respuesta a ese tratamiento. Pero también los autores vieron que este paciente había desarrollado también más lesiones hepáticas. Entonces, queda como en duda de que si esta estenosis biliar fue producto de la SBRT o si fue producto de la misma progresión a nivel hepática del paciente. Y finalmente los autores lo ponen como en probable relación al tratamiento, pero no queda claro del todo. Vale, muy bien, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más respecto a este abstract. Seguimos. ¿Seguimos? Vale. Pues muchas gracias, doctor Zapata. Vamos con la doctora Brito. Abstract 111, acerca de la respuesta y las tasas de resangrado en pacientes con cáncer gástrico tratados con radioterapia paliativa. ¿Por qué cree usted que se presenta una amplia diferencia en la tasa de respuesta por intención de tratar a las 8 semanas, un 49%, con respecto a la tasa de respuesta por protocolo, que era del 90% en un mismo lapso de tiempo? Bien, al momento que se tome en cuenta lo que son los criterios de inclusión, incluyen a gente que tenga cáncer gástrico, pero aparte de eso que hayan tenido ya un antecedente de sangrado, les ponen como un grado 3, es decir, gente que ya ingresaba y estaban jugadas, y sabemos que el cáncer gástrico se caracteriza por tener un sangrado agudo de forma común. Así que este fue uno de los principales términos por los cuales la intención a tratamiento disminuyó. Además, también se tomó en cuenta que todos los pacientes que se ingresaron, no todos finalizaron el tratamiento por distintas causas. Entonces, todo esto hizo que la respuesta con intención a tratamiento a las 8 semanas caiga un 49%, pero aquellos pacientes que tuvieron o que completaron el protocolo tengan una respuesta al tratamiento de un 90%. Fantástico, muchas gracias. Respecto al abstract 109, a la caracterización de las células tumorales circulantes en pacientes con enfermedad oligometastásica tratadas con radioterapia a dosis radical, ¿en qué momento tras la radioterapia se define si el paciente tenía un perfil de respuesta favorable o no? ¿Cuál era el valor de células tumorales circulantes en sangre
periférica para definir la efectividad o no de la radioterapia en pacientes con oligometástasis? ¿Y cuál cree usted que sería que podría ser su uso clínico en un futuro? Bien, dentro de lo que es la toma de las células tumorales circundantes, se tomó como término después de la radioterapia a los 90 días, si es que estas eran con un valor menor a 15 células tumorales en 1 mililitro, se le definía como un perfil favorable. Pero aquellos pacientes que cerca de los 100 días tenían un perfil mayor o mayor cantidad de 15 células tumorales por mililitro, se les consideraba como un perfil desfavorable, es decir, que tenían una alta probabilidad de progresión a la enfermedad. Entonces, el valor clave fue 15 células tumorales por mililitro. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, el uso clínico, el primer uso clínico que se va a dar es en lo que se concluyó el artículo, es decir, definir si el tratamiento que se hizo, sea radioterápico o quimioradioterápico, fue o no fue efectivo en ese momento. Después, el seguimiento que se puede hacer al tumor en vivo, es decir, al tener la facilidad de solo tomar una muestra de sangre periférica, se puede tomar unas muestras pretratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento, definir el perfil y saber cómo está respondiendo o no esa enfermedad. Y por último, hacer un tratamiento mucho más específico para este paciente, es decir, si nosotros definimos un perfil desfavorable con la radioquimioterapia que haya recibido, el siguiente tratamiento tiene que ser mucho más intenso para poder controlar la enfermedad, es decir, estar un paso adelante de lo que es la patología. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No, podemos continuar. ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Doctora Arzuaga, abstract 112, el impacto de la carga volumétrica de las lesiones metastásicas en los resultados tras SBRT extracraneal. En este trabajo no se mencionan los esquemas de tratamiento usados. ¿Usted cree que si hubiesen sido diferentes habrían cambiado los resultados de este estudio? Bueno, la verdad es que esa fue una de las preguntas que yo me hice también cuando leí el estudio, porque me parece importante que, teniendo en cuenta que la técnica usada es SBRT y que lo que estamos evaluando es carga de enfermedad en términos de PTB y de PTB total, debemos tener en cuenta que la SBRT es una técnica pensada inicialmente para volúmenes chicos de enfermedad, ¿sí? Entonces, al usarla en PTBs mayores, que ellos, pues si bien la mediana de PTB fue de 40 cc, el intervalo lleva hasta 85 cc, ¿cuál sería el impacto en este tipo de lesiones más grandes usando una técnica como la SBRT? Entonces me parece que sería importante aclarar cuáles fueron los esquemas de dosis usados en el estudio, porque no es lo mismo usar una dosis mayor en una lesión más grande con una carga mayor de enfermedad que usar el mismo esquema de dosis tal vez en una lesión mucho más pequeña. Entonces sí me parece importante que se hubiese aclarado cuáles fueron los esquemas de dosis usados, y también considero que podría de pronto haber cambiado los resultados si hubiéramos tenido en cuenta las dosis. Totalmente de acuerdo. ¿Son útiles los resultados obtenidos para la práctica clínica diaria? Bueno, ahí sí estoy completamente de acuerdo con el estudio. Pienso que de hecho en el caso clínico que acabamos de revisar nos quedó bastante claro que, a pesar de que los pacientes sean oligometastásicos, es importante entender cuál es el comportamiento de la enfermedad oligometastásica como tal. Y eso lo podemos evaluar teniendo en cuenta cuál es el volumen total de esa carga de enfermedad, ¿sí? Entonces me parece muy importante conocer el comportamiento de este tipo de pacientes para poderles ofrecer en ciertos casos una terapia sistémica asociada a lo que es el tratamiento con SBRT. Por ejemplo, en el caso clínico que acabamos de revisar, nos planteamos la pregunta antes de saber la conducta que se había tomado, si le hacemos terapia sistémica o le hacemos tratamiento con SBRT, y pienso que tal vez conocer el tamaño de las lesiones y el impacto que tiene la carga tumoral de estas lesiones en el desarrollo de la enfermedad nos permite tomar ese tipo de conductas. Entonces pienso que es muy importante en la práctica diaria el resultado del estudio. Correcto. Y respecto al Astra 117, los predictores de eventos en el esqueleto en pacientes tratados con estabilización quirúrgica por metástasis óseas más menos radioterapia, dados los resultados, ¿en estos pacientes dejaría de indicar el tratamiento con radioterapia posoperatoria y qué criterios
utilizaría para indicarlo o desestimarlo, y si considera que los resultados se deberían haber ajustado a factores de confusión como histología, carga de enfermedad, etc. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo pienso que como siempre hemos aprendido, debemos evaluar cada paciente individualmente, ¿sí? Si bien el estudio desaconseja el uso de radioterapia postoperatoria, yo pienso que es un estudio que tuvo muchas limitaciones, empezando por la muestra de pacientes que fue bastante, pues, digamos, reducida, eran solamente 80 pacientes de una única institución. Además fue un estudio retrospectivo en el cual también de pronto podía haber algún tipo de sesgo de selección de los pacientes, debido a que la mayoría de los pacientes realizaron una intervención quirúrgica de estabilización que correspondía a una fijación endomedular, que no es lo mismo hacer una fijación endomedular o hacer un reemplazo total, en el que de pronto la diferencia de técnica quirúrgica me deja mayor componente tumoral, que podría hacerse una radioterapia postoperatoria y mejorarlo. Y por otra parte también está, pues, mejorarlo y evitar el fallo local, ¿no?, que finalmente es lo que se quiere con la radioterapia. Y por otra parte también está el evaluar el paciente y ver qué otros beneficios aportaría la radioterapia postoperatoria, como por ejemplo el dolor del paciente, ¿sí? Entonces, si es un paciente que tiene mucho dolor, yo no le negaría hacer un tratamiento con radioterapia si sé que eso puede ayudarlo a mejorar su dolor. Entonces pienso que en este punto en el que el estudio finaliza y el resultado es negativo y concluye que no soporta, digamos, no apoya el uso de radioterapia postoperatoria, yo pensaría que hay que tomarlo como con pinzas y en esos casos sí evaluar los pacientes puntualmente. Ahora, otra de las limitaciones que también me parece que vi en el estudio es el hecho de que no tomaron en cuenta los factores de confusión, como por ejemplo la histología de la enfermedad. Si bien ellos los dividen a los pacientes en el estudio y clasifican cuáles eran histología primaria de mama, pulmón, próstata, no hacen un ajuste, un análisis multivariable teniendo en cuenta esos factores. Entonces podemos tener unos resultados alterados porque pues ya sabemos que no es lo mismo tener una metástasis que corresponda a un primario de próstata o a un primario de renal, por ejemplo. Entonces, también evaluaría ese tipo de factores en los pacientes antes de decidir no indicar o indicar la radioterapia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y creo que continuamos, que vamos un poquito justos de tiempo. Por último, pero no menos importante, el doctor Higa, por favor, abstract 113, estudio fase 2 de pacientes tratados con cirugía descompresiva y posteriores SBRT, metástasis con compresión epidural. ¿Cuál fue el impacto en la calidad de vida de estos pacientes? Bueno, como bien lo nombra en el estudio, la mayoría de los pacientes tuvieron una muy buena calidad de vida en los cuales podían caminar sin la necesidad de ninguna ayuda, y solo algunos pacientes necesitaban la ayuda de un bastón como mínimo. También al bajar las probabilidades de recaída local, eso también impacta sobre la calidad de vida de estos pacientes. De acuerdo. Y respecto al abstract 114, el desarrollo de un modelo predictivo de incidencia de pain flare en pacientes tras SBRT vertebral, ¿cómo cree que nos podría ayudar en la práctica diaria este score? Y si cree conveniente realizar un tratamiento profiláctico a aquellos pacientes considerados de alto riesgo. Bien, ¿en cómo nos ayudaría este tipo de scores? Lo principalmente al poder subdividir y estratificar estos pacientes, nos ayudaría a poder evaluar bien si estos pacientes, si tienen una reagudización del dolor, por qué sería, ¿sí?, más allá justificado por el tratamiento, ¿no? Entonces, al poder estratificarlo, sabemos que los pacientes estos de bajo riesgo, las probabilidades son muy bajas y no estaría tan aplicado empezar un tratamiento, digamos, profiláctico, ¿no? Con respecto a justo también a los pacientes de alto riesgo, ¿no?, las comparaciones que hacen en el estudio de tanto los pacientes de bajo riesgo versus los de alto riesgo, demostraron obviamente que estos pacientes de alto riesgo tienen muchas más probabilidades, más del 30%, de producir pain flares, y estaría indicado realizar por lo menos alguna corticoidoterapia para poder disminuir la probabilidad de que estos eventos ocurran. También en la intercomparación que hacen entre la sumatoria de los de bajo riesgo e intermedio riesgo versus los de alto riesgo,
También ahí demuestra un gap, una brecha, en la cual también se verían nuevamente beneficiados estos pacientes de alto riesgo, los cuales se podrían tratar profilácticamente con algún esquema de corticoidoterapia. De acuerdo, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o lo daríamos por concluido. En realidad, Marina, antes de terminar, Sí. me gustaría cambiar los roles. 2 minutitos, estamos sin tiempo, pero me gustaría que nos cuentes vos tu experiencia con estos pacientes o cómo es el día a día en tu medio con estos pacientes. Sí, vale, pues muchas gracias, Javier. A ver, principalmente, bueno, no me quiero extender demasiado porque vamos un poco justos. Sí que es cierto que teniendo en cuenta las dosis o sea, las cifras de PSA con las que se maneja este paciente, que normalmente están inferiores a 1 nanogramo por mililitro, si pudiéramos y dispusiéramos de esta técnica, preferiríamos hacer un seguimiento con un PET-PSMA, ya que sabemos que es más sensible que el PET-colina, ya que con cifras de PSA inferiores a 1, el rendimiento diagnóstico puede caer hasta un 30% por debajo respecto al PET-PSMA, aunque si bien es cierto que en no todos los centros de España todavía se dispone de este tipo de estudio, en nuestro hospital sí que disponemos de él. La verdad que vamos, estamos muy agradecidos y nos va muy bien porque nos cambia tanto el diagnóstico como el tratamiento de una gran parte de pacientes. Respecto al tratamiento sistémico, al añadir abiraterona, enzalutamida, palutamida, está aprobado el tratamiento en cáncer de próstata metastásico hormonosensible. En nuestro caso no tendríamos que esperarnos a una resistencia a la castración para poder añadir estos fármacos. Sí que es cierto que, bueno, el momento de iniciar su administración, como bien ha dicho la doctora Pasarela, pues es un poco conflictivo, ¿no? Siendo un paciente con oligometástasis, oligoprogresión, oligorrecurrencias y teniendo baja carga, pues sí que es cierto que el momento de iniciar su administración no está del todo claro y queda un poco a juicio del médico a cargo. Luego, por ejemplo, en cuanto a las dosis de radioterapia, sí que es cierto que el primer tratamiento de SBRT, cuando se administra 50 Grays en 5 fracciones a 2 adenopatías a nivel de la L5, posteriormente además el paciente presenta una fractura. Podría ser consecuencia de esa SBRT. Nosotros habitualmente para las metástasis ganglionares administramos un tratamiento más laxo. Solemos administrar 30 Grays en 3 fracciones o 37,5 en 5 fracciones de tratamiento. Además, teniendo en cuenta que este paciente es un adenocarcinoma de próstata y que es bastante radiosensible, pues quizá habríamos bajado esa dosis y podría ser que nos hubiéramos ahorrado esa fractura en L5, aunque el paciente no le ocasionó ninguna sintomatología. Luego, respecto a la metástasis ósea, sí que es cierto que nosotros hace 2-3 meses hemos actualizado nuestros protocolos de SBRT basándonos en los resultados de un fase 3 publicado en enero del 21 por Zelensky del Memorial de Nueva York, en el que comparan sesión única de 24 Grays con 27 Grays en 3 fracciones. Se objetiva que con el tratamiento de sesión única tenemos un mejor control local de las lesiones, una menor tasa de metástasis a distancia y con un perfil de toxicidad muy similar. Entonces, nosotros ya lo hemos implantado en nuestro servicio, ya son varios pacientes los que se han tratado con este fraccionamiento. Los resultados han sido espectaculares y lo solemos administrar, lo tenemos previsto para pacientes con lesiones en pelvis, esternón, costillas, alejados de zonas de órganos de riesgo complejos que puedan tener restricciones. Y poco más que añadir, la verdad que es que los compañeros lo han debatido todo perfectamente y no tengo mucho más que añadir por mi parte. Desde ya muchísimas gracias, sabemos que es tarde por donde vivís vos, así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a los disertantes, excelentes, a la panelista. Vamos a cerrar este último módulo y le vamos a dar paso al evento de cierre.